Bien. Bien, entonces en este video vamos a hacer un ejercicio de distribución de Poisson, ¿no? Donde tenemos como el evento raro, entonces en este ejercicio está considerando el evento raro, la presencia de una crecida, ¿no? La presencia de una crecida de un caudal de 550 metros cúbicos por segundo, ¿no? Ese es nuestro evento raro, ¿no? Y tenemos que en promedio tenemos, de acuerdo a los registros históricos, tenemos en promedio una crecida con este caudal durante un periodo de 20 años. Entonces, cada 20 años, entonces tenemos en promedio una crecida. Y esto también es importante. Nosotros hemos dicho que lambda es el parámetro de la distribución de Poisson. Entonces, acá tenemos periodos de cada 20 años. Entonces, ¿eso qué significa? Según los registros históricos, vamos a tener periodos de 20 años en los cuales vamos a ver cuántas veces se ha registrado ese caudal de 550 metros cúbicos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 4 periodos de 20 años. Entonces, vamos a ver en el primer periodo cuántas veces se ha presentado este caudal de 550 metros cúbicos. En el segundo periodo igual vamos a ver cuántas veces se ha presentado este caudal, esta crecida de 550 metros cúbicos. Lo mismo en el tercer periodo, en el cuarto periodo. Entonces vamos a tener 4 valores y dividimos en 4 segmentos. Y luego lo que vamos a sacar es un promedio, ¿no? Vamos a tener 4 valores, cada uno representa un periodo de 20 años, y ese valor, ¿no? Ese valor, el promedio de esos 4 valores va a ser el valor de lambda. Y ese valor, entonces, en este caso, es igual a 1, porque dice en promedio es una crecida cada 20 años, ¿no? Una crecida cada 20 años. Entonces ahí tenemos el valor de lambda, pero no nos olvidemos que ese es para un periodo de tiempo de 20 años, ¿no? Y si nosotros queremos calcular probabilidades como en acá, en el inciso A y el inciso B, para un periodo de un año, tenemos que hacer una regla de 3 de este valor de lambda, ¿no? Entonces, y aquí tenemos también para C y para D, tenemos un periodo que es diferente a 20 años, son 10 años, la mitad. Entonces, acá también tenemos que ver cuál es el valor de lambda. Bien, entonces acá nosotros lo primero que tenemos que preguntarnos acá es ¿cuál es la variable aleatoria? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable aleatoria discreta? ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser la variable aleatoria discreta acá? Es el número, siempre va a ser el número, porque es un registro, es un recuento, conteo. Entonces vamos a tener, es el número de crecidas, ¿no? Es el número de crecidas del río, ¿no? Del río, en un tiempo, de 20 años, ¿no? Entonces, esa es la variable aleatoria discreta, ¿no? El número de crecidas del río en un tiempo de 20 años. Y estamos tomando en cuenta acá, vamos a considerar una crecida de un caudal de 550 metros cúbicos por segundo, ¿no? Bien, luego tenemos acá, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? El parámetro? ¿Cuál es el parámetro de la distribución? Bien, entonces, ¿cuál es el parámetro de esta distribución? Nosotros hemos indicado que nuestro parámetro es lambda, la lambda, que es el recuento promedio, ¿no? De ese evento raro en función a un tiempo, en este caso es en función a un tiempo, pero acá nosotros tenemos que tener 3 valores de lambda, ¿no? Entonces vamos a decir acá, primeramente fíjense en las preguntas, dice, la pregunta A y B nos dice un periodo de tiempo de un año. La pregunta C y D nos dice un periodo de tiempo de 10 años. Y tenemos que la varianza, ¿no? El inciso L, donde nos pide calcular la varianza y el valor esperado, considera un tiempo de 20 años, ¿no? Entonces vamos a tener tiempo acá podemos colocar tiempo. Entonces tenemos acá un tiempo de un año,
tenemos un tiempo de un año. Tenemos el tiempo de 10 años, el tiempo de 10 años, y también tenemos un tiempo de 20 años, ¿no? Bueno, acá vamos a colocar. Entonces tenemos ahí, esos son los tiempos, ¿no? Entonces tenemos acá 1 año, 10 años, 20 años. ¿De dónde estamos sacando acá? De estas preguntas que tenemos que responder. Bien, entonces tenemos ahí. Entonces vamos a decir ahora lambda, vamos a colocar el símbolo de lambda. Entonces vamos a tener que tener tres lambdas, ¿no? Entonces vamos a tener acá, bien, y vamos a colocar entonces acá. Entonces vamos a tener, bueno, acá lambda, están las letras griegas. Ya, entonces acá vamos a colocar, bueno, este sería lambda 1, ¿no? Lambda 1. Y vamos a tener de estos, bueno, acá vamos a colocar, entonces vamos a tener lambda 1, que sería este. Vamos a tener también lambda 2 y lambda 3. Bien, entonces lo que vamos a cambiar acá va a ser simplemente, nos vamos acá, y entonces cambiamos, este va a ser lambda 2, y este va a ser lambda 3. Bien, entonces tenemos lambda 1, entonces acá vamos a tener lambda 1, acá, lambda 1, acá vamos a tener lambda 2, y acá vamos a tener lambda 3. Bien, nosotros sabemos acá, dice, se sabe que en esta región ocurre en promedio una crecida cada 20 años. Entonces acá lambda vale 1. Para 20 años lambda vale 1, ¿no? Entonces ahora, ¿cuánto valdrá lambda, por ejemplo, para 10 años? Si para 20 años es una crecida, para 10 años entonces va a ser 0.5 crecidas, ¿no? Y para un año, tenemos que dividir eso entre 20, 1 dividido entre 20, y eso entonces significa que para un año el lambda va a ser 0.05. Bien, entonces tenemos ahí los 3 valores de lambda, que es el parámetro de esta distribución. Bien, ahora, como ya tenemos eso ahí definido, entonces podemos decir, por ejemplo, acá, vamos a tener los valores x, ¿no? X, la probabilidad de que x sea igual a x minúscula, que es la probabilidad bruta. Bueno, vamos a tener ahora la probabilidad x de que sea menor o igual, acá, nos vamos a símbolos, y colocamos entonces menor o igual, ¿no? Menor o igual a x minúscula. Bien, esta sería la probabilidad acumulada. Entonces, nosotros hemos dicho que ¿dónde van a estar concentradas las mayores probabilidades de esta distribución? En los valores más bajos de x. Entonces, ¿dónde van a estar? Van a estar acá, en 0, 1. Y podemos entonces acá colocar, por ejemplo, hasta 10, ¿no? Podemos hacer hasta 10, ¿no? Podemos calcular probabilidades hasta 10. Podríamos hacerlo hasta más, porque también es otra característica de la distribución de Poisson. Los valores más, cuando X toma valores más altos, sus probabilidades cada vez van a ser mucho más pequeñas, ¿no? Bien, entonces acá tenemos eso. Y ahora lo único que tenemos que hacer acá es colocar. Primeramente vamos a calcular las probabilidades, como nos pide ahí, para un año. Entonces, ¿qué tenemos que colocar? Igual, Poisson es la función, Poisson.dist es el que nos calcula las probabilidades. Entonces nos dice, ¿dónde está el valor de X? X está en la celda A12, coma. La media para un año es, aquí está ese valor, 0.05. Pero ese valor, como es el parámetro de esta distribución, tiene que ser un valor que se va a quedar constante para el cálculo de probabilidades. Por lo tanto, lo podemos fijar con Fn, F4,
y está fijado. Bien, y ahora nos piden si nosotros queremos la función de la distribución acumulativa o la probabilidad bruta. Entonces acá como X es igual a X, es la probabilidad bruta, por lo tanto seleccionamos falso. Bien, cerramos acá y tenemos ahora estas probabilidades. Esta es nuestra probabilidad y bajamos y aquí tenemos todas las demás probabilidades. Bien, entonces ya tenemos las probabilidades brutas y ahora calculamos también las probabilidades con la función Poisson.dist. Vamos a calcular las probabilidades de ocurrencia acumuladas acá. 0. ¿Cuánto es la media? Estamos siguiendo un año. Acá tenemos de 7, donde está el valor de 0.05, ¿no? Congelamos esa celda, ¿no? Porque ese es el parámetro. Y luego aquí sí vamos a decir que es verdadero, porque queremos que sea el acumulativo. Bien, entonces acá vamos a tener eso. Hacemos correr y tenemos todos los demás valores ahí calculados, ¿no? Bien, entonces ya tenemos calculado eso allí, ¿no? Sin ningún problema. Y ahora lo que tenemos que hacer es, podemos hacer un gráfico también. Ya hemos visto el gráfico, cómo se puede hacer. Seleccionamos todas estas probabilidades y entonces vamos a tener acá el gráfico, ¿no? Entonces hacemos un gráfico. Aquí tenemos ya el gráfico. Bien, ahora vamos a ir desarrollando el gráfico. Decimos para eso, primeramente, seleccionar datos. Nosotros lo que queremos en el eje X son los valores de la variable aleatoria. Los seleccionamos. Y acá en el eje Y queremos la probabilidad bruta y la probabilidad acumulativa. Y X lo vamos a quitar porque ya tenemos eso en el eje X. Bien, entonces, esta sería entonces nuestro gráfico de probabilidades, ¿no? Solamente que acá, fíjense, está solamente activado el eje vertical principal, que es y no está activado el eje principal secundario. Por lo tanto, las dos probabilidades, la probabilidad bruta y la probabilidad acumulada, están en el eje principal de Y. Y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo la probabilidad acumulada al otro eje, al eje secundario de Y. Entonces le damos formato de serie de datos, ¿no? Y le vamos a dar ahora, lo vamos a llevar al eje secundario, bien, ya está bien, y lo vamos a cambiar de tipo de gráfico. Entonces cambiamos tipo de gráfico acá, cambiar tipo de gráfico, y nos vamos a ir a ver gráficos ahora compuestos. Podemos ver cuál queda. Bueno, ese está bien, donde las probabilidades brutas van a ser representadas por columnas agrupadas de color naranja y las probabilidades acumulativas van a ser representadas por una línea de color plomo, que es la que tenemos ahí. Y bien, aceptamos. Bien, entonces podemos ver que ha cambiado el gráfico, ¿no? ¿Y qué es lo que nos falta? Colocar simplemente los títulos, ¿no? Entonces acá vamos a poner número, ¿qué sería? Número de crecidas. Número de crecidas es el número de crecidas en un año, ¿no? Es el número de crecidas en un año. Esta es la probabilidad bruta, la probabilidad, ¿no? Esta es la probabilidad bruta, que va a ser la probabilidad entonces de que X mayúscula sea exactamente igual a X minúscula. Bien, entonces ahí tenemos la probabilidad en el eje principal de Y, y en el eje secundario vamos a tener entonces acá la probabilidad acumulada. Entonces vamos a tener probabilidad acumulativa. Esta es la probabilidad de que ahora X sea menor o igual, entonces colocamos acá con el símbolo menor o igual a X, ¿no? Entonces cerramos y tenemos entonces, ya tenemos entonces el gráfico, ¿no? Y en el título, ¿qué podemos poner? Distribución de Poisson, ¿no? Distribución de Poisson. Acá podemos poner distribución de Poisson para un tiempo de un año. Para un tiempo de un año es la gráfica, ¿no? Entonces, esta es la distribución de Poisson del número de crecidas, pero por un tiempo de un año, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, también podemos
colocar las etiquetas de los datos, ¿no? Entonces aquí van a aparecer las etiquetas, pero como están con muchos decimales, los podemos darle formato y podemos cambiarle. Posiblemente con 3 decimales sean suficientes. Vamos acá, número, y que acá ponemos 3 decimales. Bien, entonces acá vamos a poder ver que tenemos 3 decimales, ¿no? Y estos últimos valores, fíjense, toman datos sumamente pequeños, ¿no? Son probabilidades muy pequeñas a partir de que X tome el valor, por ejemplo, de 3, ¿no? Acá, fíjense, para el valor de 3 tenemos ya 0.000, probabilidades sumamente bajísimas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que no haya ninguna crecida es 95.1%. La probabilidad de que sí haya una crecida, exactamente una crecida, va a ser 0.048. La probabilidad de que haya 2 crecidas va a ser 1 en 1000, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, ese sería entonces el gráfico para un tiempo de un año. Entonces acá podemos responder a los incisos A y también al inciso B del ejercicio. En el inciso A nos piden, ¿no?, la probabilidad de que ocurran 2 o más crecidas en un año. Entonces, esto va a ser la probabilidad de que X tome un valor mayor o igual a 2, ¿no? Entonces vamos a tener mayor o igual a 2. Bien, esa es nuestra pregunta, ¿no? Acá la probabilidad de que ocurran 2 o más crecidas en un año, ¿está bien? Esto es para un periodo también eh, esto es un periodo de un año. Periodo de un año, ¿bien? Entonces, luego tenemos la probabilidad de que no ocurra alguna crecida. Esto es crecida, ¿no? Es la probabilidad de que no ocurra alguna creciente en un año. Entonces, vamos a ver que eso sería entonces la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no? Esto también en un periodo de un año, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos probabilidades, ¿no?, para poder calcular. Entonces, la probabilidad de que ocurran 2 o más crecidas, que sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. La probabilidad de que no ocurra alguna crecida va a ser la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no? Bien, acá también la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, dice. Entonces, acá, fíjense, mayor o igual a 2 va a ser todo lo que estamos en ahí, viendo con amarillo, coloreando. Esa es la pregunta, de que sea mayor o igual a 2, mayor o igual a 2. Y lo que queda va a ser entonces acá, ¿no?, lo que estamos coloreando con celeste, que sería la probabilidad, ¿no?, la probabilidad de que X sea igual a 0 y la probabilidad de que X sea igual a 1, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir acá, vamos a hacer una relación, ¿no?, para esta pregunta, y vamos a decir que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, acá, mayor o igual a 2, mayor o igual a 2, más la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, menor o igual a 1, menor o igual a 1, entonces esto va a ser igual a 1, o sea, porque la sumatoria de todas las probabilidades que corresponden a cada posible respuesta es igual a 1. Eso es por teoría de probabilidades. Por lo tanto, acá vamos a despejar, ¿no? Vamos a despejar, entonces vamos a decir, copiamos esto, lo pegamos, pero acá vamos a decir entonces, por lo tanto, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 va a ser igual a 1 menos esta probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Bien, entonces ahí tenemos esa relación, ¿no? Y finalmente ahora vamos a calcular entonces la probabilidad, y eso va a ser igual entonces a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Entonces vamos a la probabilidad acumulativa,
que entonces va a ser acá la probabilidad de que X sea menor o igual a 0, menor o igual a 1, entonces ese valor, ¿no? Bien, entonces, este es nuestro resultado. Entonces, la probabilidad de tener dos o más crecidas en un periodo de un año, entonces es 0.12% sería. Entonces, acá si nosotros pegamos, colocamos acá en Excel y lo llevamos a factorial, lo vamos a colocar acá con formato de celda, lo vamos a hacer en donde está en porcentaje. Bueno, acá lo podemos colocar 4. Bien, entonces, esa sería nuestra probabilidad. Nuestra probabilidad entonces sería, bueno, lo vamos a mantener nomás con 2. Entonces, nuestra probabilidad sería 0.12%. Entonces, esa es nuestra probabilidad, ¿no? Entonces, nuestra probabilidad es 0.12% de que en un año haya por lo menos dos crecidas. Eso significa de que X sea mayor o igual a 2. Bien, y otro, la probabilidad de que no tengamos crecidas en un periodo de un año es más fácil. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, vamos a tener acá, nos vamos acá, X igual a 0. Justamente esa es la probabilidad, 95.12%. Entonces, a ver, vamos a ir acá y vamos a calcular. Entonces, le vamos a porcentaje. Vamos a llevar a porcentaje. Entonces, tenemos ahí 95.12%. Es la probabilidad de que no haya ninguna crecida en un periodo de un año, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos los incisos A y B desarrollados, justamente con la gráfica, pero también, aparte de la gráfica, tenemos la tabla de probabilidades, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer, esta tabla, todo lo que hemos visto acá es para un periodo de un año. Ahora vamos a ver para un periodo de 10 años. Entonces, nuevamente nos vamos acá y entonces vamos a irnos acá, vamos a copiar. Entonces vamos a tener ahora para un periodo de 10 años, bueno, acá vamos a colocar 0, 1, 2, entonces acá vamos a tener lo mismo hasta 10, 8, 9, 10, ahí. Y entonces esta va a ser nuestra tabla de probabilidades para un periodo de 10 años. De 10 años. Aquí tenemos esto para un periodo. Esto lo que tenemos ahí, esta tablita de probabilidades es para un periodo de un año. Ahora vamos a ver para un periodo de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar ahora? Lo que va a cambiar es que ahora vamos a utilizar el parámetro lambda, donde está el lambda sub 2, que sería 0.5, que es para 10 años. Entonces vamos a tener igual Poisson.dist, y vemos entonces mi valor de la variable aleatoria, ¿dónde estará? Está acá en la celda A32. Luego, ¿cuál es el valor de la media? Ahora, la media es importante. La media tiene que ser para 10 años. Entonces, nos vamos acá. El valor de lambda tiene que ser para 10 años. Ese sería el valor de lambda. Lo vamos a congelar. Bien, ya está congelado ahí. Y luego nos dice, quiere que sea una función de probabilidad bruta o una función de distribución acumulativa bruta, acá, porque es igual. Entonces, acá tenemos, y ahora rellenamos esto y tenemos todas las probabilidades, ¿no? Ahora vamos a hacer la probabilidad de la distribución acumulativa de Poisson. Esto va a ser igual a Poisson.dist. Y aquí entonces vamos a tener la variable aleatoria primeramente X, luego la media y nuevamente nos vamos. Estamos ahora en un periodo de 10 años. Entonces nos vamos acá y vamos a utilizar ¿no? Entonces, como ese es el parámetro, lo fijamos y luego ahora vamos a tener que esto es verdadero porque es el acumulado, ¿no? Entonces, verdadero. Bien, entonces tenemos ahí, lo rellenamos. Bien, y esas son las probabilidades, ¿no? Esas son las probabilidades que nosotros tenemos. Este es para un periodo de 10 años. Entonces, agarramos esto de acá y lo podemos graficar también. Insertamos, lo graficamos, ¿no? Y ahora lo movemos acá y empezamos a ordenar este gráfico, ¿no? Seleccionamos los datos. Acá primeramente esto tiene que ser de 0 a 10. Bueno, tenemos que sacar X porque ya es en el eje X, esto es el eje Y, lo aceptamos,
¿no? Luego esto tenemos que llevarlo a al otro eje, le damos todo formato de serie de datos, lo llevamos a este eje secundario. Ahora vamos a cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Y nos vamos acá a seleccionar cuál nos expresa mejor. Entonces ahí tenemos, está bien ese. Entonces ya tenemos seleccionado. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es títulos del eje. Entonces acá va a ser número de crecidas, ¿no? Como en acá hemos puesto número de crecidas en un año. Acá son número de crecidas en, en 10 años, ¿no? Entonces, el número de crecidas en 10 años. Bueno, acá colocamos nuevamente probabilidad bruta, que sería X exactamente igual a X minúscula. Bien, cerramos. Esa sería la probabilidad bruta que está ahí, que son los rectángulos de color naranja. Y acá colocamos en el eje secundario de Y está justamente la probabilidad acumulada o acumulativa, y eso significa que es X. Entonces acá tenemos menor o igual, entonces nos vamos acá, menor o igual a X minúscula. Bien, y tenemos entonces acá, esa sería su probabilidad. Y acá lo vamos a colocar distribución de Poisson, lo mismo, acá vamos a copiarlo, solamente que este va a ser para 10 años, ¿no? Entonces acá agarramos, lo copiamos, bien, y ahora tenemos entonces, acá va a ser para 10 años, ¿no? Entonces ahí tenemos para 10 años, ¿no? Entonces, aquí tenemos eso de acá. Si queremos que sea menos, podemos disminuirlo un poco. Bien, ahí. Bien, entonces tenemos distribución de Poisson para un tiempo de 10 años. Bien, aquí tenemos número de crecidas, tenemos el gráfico, ¿no? Y ahora vamos a responder el inciso B, el inciso C y el inciso D. Entonces, C y el D, ¿no? Entonces vamos a responder el inciso C y el inciso D. El C nos dice la probabilidad de que ocurran 2 o más crecidas, pero en 10 años. Entonces, es lo mismo que esto. Es lo mismo. Entonces, vamos a tener, bueno, es lo mismo ahí, solamente que acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Bueno, a ver, lo vamos a copiar, ¿no? Es lo mismo en realidad que tenemos acá, todo esto, ¿no? Sí, es lo mismo, solamente que ahora va a ser para un periodo de tiempo para un periodo de tiempo de 10 años. Entonces, acá el periodo de tiempo no va a ser un año, son 10 años. 10 años. Entonces, la probabilidad dice de que ocurran 2 o más crecidas en 10 años. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, ¿no? Esta es la pregunta. Acá hemos visto esta relación, ¿no? Y por lo tanto, despejando acá la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Y ahora vamos a calcular esa probabilidad. Y entonces colocamos acá igual 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Entonces vamos acá, que X sea menor o igual a 1. Entonces, ¿dónde está eso de que sea menor o igual a 1? Justamente ahí. Entonces, ahora nuestra respuesta es entonces que la probabilidad de que tengamos 2 o más crecidas en un periodo de 10 años es de acá colocamos, es de un 9.02%. Entonces, esta es la respuesta correcta. 9.02% es la probabilidad de que haya 2 o más crecidas en un tiempo de 10 años, ¿no? Bien, ahora el inciso D nos dice la probabilidad de que no ocurra ninguna crecida o alguna crecida en 10 años. Entonces es lo mismo que decir la probabilidad de que X, ¿no? Esto es lo mismo, la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no? Pero es para un periodo de 10 años, ¿no? Entonces acá ese valor va a ser igual, entonces vamos a buscar igual la probabilidad de que X sea 0, pero ahora en la tabla de probabilidades de 10 años, que es esta última,
Entonces, esa sería la probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad es 0.6065, ¿no? Esto lo vamos a copiar acá, ¿no? Y posteriormente lo vamos a dar formato de celda y vamos a colocar acá porcentaje. Bien, entonces la probabilidad es de que no ocurra ninguna crecida en un tiempo de 10 años es 60.6%, ¿no? 60.6%. Bien, ya tenemos entonces resuelto el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D. Ahora vamos a calcular el inciso E. Dice la varianza y el valor esperado del número de crecidas en 20 años, ¿no? Entonces nosotros sabemos que para el inciso E, hemos dicho que para esta distribución, ¿no? Para esta distribución hemos indicado que la esperanza matemática, el valor esperado, ¿no? Acá vamos a colocar. Entonces hemos dicho que el valor esperado de la variable aleatoria X es igual al valor de lambda. Es igual a lambda, ¿no? Entonces, como el valor de lambda acá tiene un valor de 1 para 20 años, porque aquí nos dicen para 20 años, como tiene un valor de 1, ¿no? Entonces también decimos que la esperanza matemática es igual al valor de 1. Entonces, la esperanza matemática, entonces el valor esperado, entonces en un tiempo de 20 años es 1, ¿no? Es 1. Entonces acá, ese es el valor esperado, ¿no? Entonces el valor esperado va a ser 1. Y después tenemos entonces en relación a la varianza, vamos a tener entonces acá que la varianza de X, ¿no? También es igual, según la definición de esta distribución, también es igual a lambda, ¿no? Entonces acá vamos a tener que esto también es igual a 1. Entonces, esas serían entonces las respuestas correctas. El valor esperado y la varianza tienen entonces el mismo valor que lambda, que es el parámetro de la distribución de Poisson para un periodo de 20 años. Esto es para un periodo de 20 años. Es lo que nos pide en la pregunta. Y esto igual es para un periodo de 20 años. Periodo de 20 años. Bien. Entonces, esa sería la resolución de este ejercicio. Bueno, no solamente hemos respondido a estas preguntas, sino que hemos tratado de desarrollar también toda la tabla de probabilidades de este ejercicio completa. El gráfico también hemos desarrollado, ¿no? Aquí también, bueno, acá falta colocar, no estamos olvidando sus etiquetas, ¿no? Agregamos etiquetas y hemos dicho que acá también podemos cambiar, podemos dar formato y cambiar esos decimales, están muchos decimales ahí. Entonces podríamos tal vez colocar simplemente, acá nos vamos, número tiene que ser, no moneda, número, ¿no? Y acá podemos darle, a ver, 2, tal vez 4 decimales, hasta 4 decimales. Bien, entonces está bien, ahí, ¿no? Entonces, eso sería, y también podemos cambiarlo y disminuir el tamaño, tal vez a 7. Bien, entonces ahí se ven, están los valores, las probabilidades, ¿no? Bueno, y también podemos colocar acá sus valores a estas probabilidades de ocurrencia, pero acumulativa, ¿no? Entonces acá colocamos sus etiquetas y también podemos darle formato, simplemente darle 4 decimales, ¿dónde está? Acá está. Aquí colocamos número, bueno, hemos dicho 4. En 4 decimales y también lo podemos cambiar el tamaño, 7. Entonces, eso sería, bueno, y también podríamos cambiarlo, la posición, colocarlo esto, porque no está justamente encima de la línea, podemos colocar lo que esté encima, bueno, ahí como está, entonces está mucho mejor. Bien, entonces ahí serían esas probabilidades, ¿no? Tanto la probabilidad, hemos colocado las etiquetas tanto de la probabilidad bruta como de la distribución acumulativa que está, uno de ellos en el eje principal de Y, y el otro en el eje secundario de Y.
Bien, entonces esa sería la respuesta, esas serían las respuestas correctas. Entonces, vamos a ver, bueno, vamos a detener la grabación.